Hoy con una entrevista tenemos hoy a Javier Martínez de Irujo, CFO de Axon. Muy buenas, Javier. Hola, buenas tardes. Ya hemos tenido aquí a Axon, lo estuvimos el año pasado con otro compañero tuyo, Eduardo, creo que Eduardo, y hoy vuelven y nos van a comentar un poquito, pues bueno, qué es Axon, sobre todo de cara a vosotros, los oyentes, porque como siempre digo, nunca sabemos quién está al otro lado y es muy interesante conocer en empresas como la vuestra. Así que te dejo, Javier, un poquito que expliques a los oyentes quién es Axon. Perfecto, pues nada, en primer lugar, encantado de estar aquí, muchísimas gracias por la invitación y como decía, pues nada, encantado de explicaros quiénes somos y a qué nos dedicamos. Axon es una firma que se funda en el año 2006, nos dedicamos o nos especializamos en innovación y tecnología y desarrollamos nuestra actividad desde dos líneas de negocio, una de advisory y otra de inversión. En la parte de advisory nos especializamos o principalmente asesoramos en materia regulatoria, política pública y estrategia, principalmente en el sector de las telecomunicaciones, energía y ciberseguridad. Y en la parte de inversión, pues lo mismo, lo que decía al principio, especializados en innovación y tecnología, y ahora también os explicaré qué tipo de inversiones hacemos, en qué tipo de empresas y también en qué zonas geográficas. Entonces, en la parte de advisory, como decía, asesoramos principalmente en materia regulatoria, política pública y estrategia, en esos sectores que he comentado, principalmente telecomunicaciones. Se podría decir que lo que ayudáis es a los gobiernos en establecer ciertas estrategias de cara a la tecnología, etcétera. Así es. O bien asesoramos a los gobiernos u organismos supranacionales, como puede ser la Comisión Nacional de la Competencia, etcétera. Y cuando no vamos con los gobiernos, vamos con las compañías que se postulan pues, para llevar ciertos contratos con esos gobiernos, ¿no? Pero bien, como decías, pues un gobierno, por ejemplo, pues quiere en el sector de las telecomunicaciones, quiere sacar una nueva política tarifaria, una nueva regulación, etcétera, pues acude a especialistas como nosotros a que les asesoren a la hora de establecer pues una política tarifaria que pueda tener interés para los incumbentes, interés también y que tenga sentido para el cliente final, etcétera, ¿no? Con lo cual, ahí trabajamos pues también en cuanto a zonas, ¿no? Y ya yéndome un poquito a zonas geográficas desde esta división, principalmente en Europa, Middle East y Latinoamérica. Permíteme que te pregunte, porque ya ha pasado un poco de tiempo, cuando Trump empezamos a ver todo el problema del 5G, ¿no? Digamos que al final como que Donald Trump forzó a Europa. Reino Unido estuvo ahí un poquito luchando y al final vimos como a la empresa china la bloquearon, incluso aquí en España tenía ya acordadas ciertas cosas. Eso trastocó un poquito lo que es el tema de las telecomunicaciones, el 5G en Europa, o ha habido, pues igual que hemos tenido el problema con la energía y rápidamente Europa ha conseguido suministros desde otros países, ¿ahí ha habido quizás un pasito hacia atrás o todo camina bien? Bueno, es un buen punto el que comentas porque precisamente nosotros hemos sido los que hemos asesorado a la Comisión Europea en el despliegue de la tecnología 5G por Europa, ¿no? Con lo cual, bueno, es un tema que conocemos bien, hemos estado muy involucrados como digo y vamos, por eso yo creo que viene a caso que lo saques. Yo creo que a lo mejor es un tema súper interesante que puede dar para largo. Yo creo que, no sé si uno de los días, una de las próximas semanas va a venir exactamente, yo creo precisamente, el partner de consulting que fue responsable de este proyecto y a lo mejor ahí, pues oye, pues incluso podéis hacer un apartado específicamente para esto, ¿no? Pero dicho eso, vamos, yo por puntualizarte algo, pues sí que es cierto que ha habido cierto retraso, ¿no? Con lo que había previsto, pero bueno, pues más o menos ya está todo encaminado. Curso, pero con esos ciertos retrasos. Vale, sigue, perdona que te había interrumpido ahí. No, pero vamos, venía fenomenal por lo que te digo, porque además es justo un punto que siempre comento, porque a todo el mundo le suena el 5G y yo creo que es un proyecto relevante que pudimos llevar a cabo hace un par de años. Sí, porque se habla ya de la web 3.0, que seguramente esté unido al metaverso, los tokens. Bueno, al final todo ese embrollo de ciencia ficción que quizás lo empecemos a ver los próximos años, ayudado de la inteligencia artificial, etcétera.
Bueno, y luego como también complemento de la explicación de quiénes somos, también un tema relevante que pasó en el año 2022 y también algo atípico en una compañía como la nuestra, es que salimos en el mes de julio a cotizar en el BME Growth. Hicimos una pequeña ampliación de capital con idea de llevar a cabo ciertos proyectos e inversiones que tenemos en mente para los próximos años. Salimos, como digo, en julio. Tenemos ahí, salimos con un business plan que tiene unas previsiones de cumplimiento para el año 2025. Dentro de ese plan, pues hay una estrategia de no solo crecimiento orgánico, sino también inorgánico, que es precisamente una de las razones por las cuales decidimos salir a cotizar. Y hay con un plan, pues bueno, pues de hacer al menos una adquisición a lo largo de este periodo 23-25 de una compañía que venga a complementar o ampliar la actividad de Axon. También otro de los objetivos que nos llevó a salir a cotizar está pues tener de alguna forma un nuevo mecanismo, una herramienta adicional para poder atraer talento y también que sea un mecanismo de retención, ¿no? Y eso fue en julio. No era o no fueron los mejores meses, ¿no? Por todas las cosas que habían pasado, guerra de Ucrania, etcétera, ¿no? Y todo lo que eso supuso para los mercados, pero bueno, al final yo creo que fuimos capaces de sacarlo adelante muy bien, muy contentos y vamos, misión cumplida, ¿no? Es decir, ahora para que lo entiendan los oyentes, pueden ir y comprar acciones de Axon si les interesa. Efectivamente. Axon, al final, bueno, estamos ahora precisamente, ¿no? Pues sobre todo dándola a conocer, porque al final, pues bueno, este tipo de compañías, pues a lo mejor no son tan públicas como otras que puedan estar ahí, pero efectivamente, o sea, Axon tiene ahí, vamos, cualquier inversor que esté interesado puede acudir al mercado y comprar acciones de Axon. En este caso, Javier, permíteme, espero que no sea una pregunta un poco tal, pero ahora con todo el jaleo de Ferrovial, uno se plantea, ¿es bueno salir a bolsa aquí en España? ¿Es mejor irse a, bueno, pues como ha hecho Ferrovial, irse a los Países Bajos? ¿O el problema que quizás, porque yo creo que sigue siendo una gran desconocida, es empezar a entender que aquí en España sí que hay oportunidades y que BME Grow las da? Lo que pasa que quizás, y esto ya aparte de mí, ¿no? Por eso digo que no quiero ser una pregunta un poco, que quizás tienen que trabajarlo más para darlo a conocer tanto al inversor institucional, que es evidente, pero sobre todo al minorista, ¿no? Porque al final el minorista lo que ve mucho es el IBEX 35 y no entienden que sí que hay otras bolsas aquí en España. Así es. Mira, nosotros conocemos el BME Growth muy bien. Lo conocemos, de hecho, muy de cerca desde el año 2019, puesto que una de las compañías participadas por uno de nuestros fondos, O La Luz, salió a cotizar en ese mercado, como digo, en noviembre del 19, ¿no? Con lo cual, ya desde antes, pero ya desde esa fecha estamos muy involucrados y muy familiarizados con el BME Growth. Desde ese momento yo he escuchado mucho lo de esto, el BME Growth o el MAP, como se llamaba antes. Pues había mejor ciertas opiniones, yo creo, infundadas de gente que decía, no, pues oye, no es el mejor mercado del mundo, etcétera. Nosotros, sobre todo por casos, yo creo, muy aislados que han pasado en el pasado, ¿no? Que han sucedido en el pasado con ciertas empresas que, bueno. Entonces, nosotros siempre hemos dicho lo mismo y yo soy fiel a esa opinión, ¿no? Que es, no existen mercados malos y buenos, sino compañías buenas y malas, ¿no? Con lo cual, el mercado al final no es más que un escaparate que tienes para darte a conocer, para poner tu empresa en circulación y que los inversores interesados puedan comprar tus acciones o no, ¿no? Entonces, yo voy por ahí más por esa línea, ¿no? El BME Growth te da total garantía o garantías totales para, pues a la hora de supervisión del funcionamiento de la provisión de información para el inversor, etcétera, casi a la par que puede ser el mercado continuo o algún otro mercado alternativo que tenemos en Europa, ya sea el Euronext, el de UK o lo que sea, ¿no? Con lo cual, nuestra opinión y experiencia en el BME Growth es fantástica. Ahora bien, pues yo diferencio ahí pues compañías que salen con un plan de negocio muy definido,
que van cumpliendo año a año y que tienen un sentido. Luego hay otro tipo de compañías, pues que tienen otro tipo de intereses o lo que sea, ¿no? Pero en cualquier caso, vamos, nuestra experiencia del BMW Growth es magnífica. Y yo creo que el trabajo que están haciendo además es muy bueno. Lo vemos porque cada vez más compañías están saliendo, más compañías están interesando por el mismo y vemos pues también cada vez más inversores pues interesados en el mercado. Vale, si quieres puedes continuar con esa línea. No, vamos, en cuanto a Axon, ¿no? He definido o descrito brevemente la actividad de la parte de consultoría, en la parte de inversión, que posiblemente, sobre todo aquí en España, puede ser sobre la que más nos conozcan. Ahí, como decía al principio, nos especializamos en innovación y tecnología, ¿no? Nosotros aquí, a su vez, tenemos dos estrategias, una estrategia de inversión directa y otra estrategia de fondo de fondos. En la parte de fondos invertimos en fondos de Venture Capital que a su vez invierten en innovación y tecnología. Si puedes ese concepto explicarlo, porque al final sí. nosotros nos movemos en un ámbito donde el inglés al final ha entrado del todo, pero al final muchas veces los oyentes no acaban de pillar esos conceptos técnicos. Pues el fondo de fondos es un fondo donde nosotros captamos capital de inversores que quiere invertir de una forma pues más diversificada y, por tanto, con algo menos de riesgo. Y nosotros, a su vez, invertimos en fondos gestionados por terceros que invierten en innovación y tecnología, ¿no? Okay. Inversión en tecnología y, sobre todo, en etapas algo más tempranas, se denomina en el sector como Venture Capital, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros ahí, como te decía, dentro de la parte de inversión y de esta estrategia de fondo de fondos, invertimos en fondos de Venture Capital, en fondos europeos, Estados Unidos y de Israel, ¿no? Ahí lanzamos un primer fondo llamado Aurora 1 en el año 2019 y el año pasado lanzamos nuestro segundo fondo dentro de esta estrategia de fondo de fondos, puesto que el primer fondo fue francamente bien y bueno, pues debido también un poco al interés, ¿no? que veíamos en el mercado, etcétera, decidimos lanzar apenas 3 años más tarde el segundo fondo, ¿no? A través de estos dos fondos estamos actualmente invertidos en algo más de 45 fondos que a su vez están invertidos en una media de 25 o 30 compañías, con lo cual de forma indirecta pues estamos invertidos en aproximadamente unas 500 compañías aproximadamente. Y entiendo que muy diversificado dentro del propio sector, al final en sus sectores, ¿no? ¿Se podría decir que es temático? Bueno, no es temático. Nosotros tenemos ahí una exposición algo mayor dentro de lo que es tecnología en ciencias de la vida o life sciences, como se denomina en inglés. Pero ahí se invierte, vamos, en los fondos en los que invierten en multitud de sectores, ¿no? Con lo cual es un fondo que, al estar invertido, pues eso, no sé, en 600 compañías aproximadamente, en diferentes sectores, diferentes etapas, esas compañías, diferentes geografías, etcétera, tiene una diversificación brutal y lo que te ofrece un fondo de fondos al final es pues menos dispersión entre las gestoras buenas y las malas, o las menos buenas, y la media rentabilidad pues se compensa y es bastante segura. Vamos. Entiendo que al final estamos hablando, como siempre, de largo plazo. Sí, al final estos fondos, bueno, el plazo típico o medio de un fondo son 4 años de inversión más 4 de desinversión, que luego se pueden ir alargando a través de diferentes prórrogas. El plazo medio de un fondo de fondos suele estar en torno a los 10 años. Un fondo de inversión directa, pues a lo mejor pues, se reduce algo más. Pero sí, son plazos, pues eso, alrededor de entre 8 y 12 años. Una inversión ilíquida, que quiere decir que tú al inicio comprometes unas inversiones que tienes que ir realizando en ese plazo de inversión que comentaba, que normalmente son 4 años, con lo cual tú te atas desde el principio a tener que hacer unos desembolsos a medida que te los vaya pidiendo el gestor y luego sueles empezar a recibir dinero de vuelta a medida que vas deshaciendo, que el gestor o el fondo va deshaciendo posiciones, pues yo diría también en un plazo entre 3 y 5 años.
recuperando el 100% de la inversión, pues también volviendo a hablar de medias, pues no sé, entre 6, 8 años, y luego el remanente, que ya es, pues bueno, pues donde está ya, digamos, ese plus o la rentabilidad que obtienes en los últimos 2 años aproximadamente, ¿no? Con lo cual es un producto a largo plazo y líquido, pero que pues también los resultados o las rentabilidades están ahí, ¿no? Que son bastante buenos. Y luego, un poco por terminar, la descripción de Axon y sobre todo dentro de esta parte de inversión que comentaba, aparte de la de fondos, tenemos la estrategia de inversión directa, donde, vuelvo a repetirme, siempre enfocados en innovación y tecnología. Aquí desarrollamos esta estrategia desde diferentes fondos, ¿no? Desde diferentes fondos, dependiendo, por un lado, del tipo de compañías donde invertimos o de la etapa de las mismas, ¿no? Aquí tenemos, a su vez, 3 estrategias o 3 vehículos. Una estrategia que se centra principalmente en transición energética, en compañías más incipientes, haciendo más transferencia tecnológica desde las universidades o ayudando a grandes corporates a gestionar sus fondos, y muy orientado, como decía, en transición energética. Luego tenemos otro fondo que hace invierte en compañías growth o compañías que estén en crecimiento, que estén cotizando en mercados alternativos europeos. Aquí vuelvo a lo mismo que comentaba antes, ¿no? Con el conocimiento que nosotros tenemos en el BM Growth, por ejemplo, dentro de este fondo, pues ya hemos invertido en una compañía de este mercado, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues si nosotros lo hacemos, significa que nosotros somos, defendemos mucho ese mercado y confiamos mucho en el mismo, ¿no? Y ahí invertimos, pues eso, en compañías que estén en el BM Growth o que estén en el Euronext, etcétera. Y luego tenemos otro fondo que se llama el Innovation Growth 4, que ahí hacemos mismo tipo de compañías más o menos, pero que no estén cotizando, sean todavía privadas, y ahí hacemos toda Europa, al igual que este fondo que hace cotizadas, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo diría que cubrimos, digamos, de ese tipo de compañías con innovación y tecnología, desde la etapa más incipiente hasta ya etapas crecimiento, entendiendo como tal, pues que estén creciendo en ingresos, pues alrededor de un 50% anual, y ya con ingresos a partir de 4 o 5 millones de euros en adelante, pues son el tipo de compañías que podemos hacer, y haremos cada una de ellas desde uno u otro fondo. Digamos que estos fondos donde puede entrar el oyente, van más dirigidos a families office, etcétera, o también hay un público que está por debajo digamos, de esos altos patrimonios. Bueno, es cierto que desde los últimos años y con los cambios legislativos que ha habido, ya sí que se ha abierto la posibilidad a que el cliente minorista o pequeños inversores puedan entrar en estos vehículos, ¿no? Dicho esto, nosotros tenemos una gran base de inversores, desde inversor público, puesto que aquí, pues, la inversión pública apoya mucho a este tipo de vehículos, y ahí, pues, nosotros nos presentamos ocasionalmente a programas o concursos públicos que salen que apoyan a este tipo de iniciativas, y eso es un inversor muy relevante. Luego tenemos, pues, mucho institucional, fondo de pensiones, aseguradoras, family offices, como decías, también, y luego también, como no, inversores individuales, pequeños inversores, que o bien se canalizan a través de banca privada normalmente. Nosotros ahí, pues, tenemos varios acuerdos con banca privada que ofrecen a sus clientes nuestros productos, y luego también, pues, inversores que vienen por fuera, por ninguno de estos canales que captamos en directo o os interesan ellos en nosotros en directo, ¿no? Pero bueno, ahí, por vuelta a lo mismo, o sea, tenemos ahí un gran abanico de inversores, y yo diría, pues bueno, pues tenemos, ¿no?, dentro de ese abanico, pues todo tipo de inversores que pueda haber, pues nosotros contamos con ellos. En este caso, Javier, has mencionado Europa. Entiendo que vuestro pilar fuerte es Europa, ¿o es porque ahora mismo estáis viendo donde quizás ese tipo de sectores, ¿no?, tienen quizás más auge en Europa que en Estados Unidos? A ver, nosotros somos una firma internacional, y somos internacional desde
cualquier punto de vista que nos mires, ¿no? Desde nuestra actividad, desde donde traemos inversores, desde donde traemos negocio, incluso también desde el punto de vista de empleados, ¿no? Tenemos, no sé si son 10 o más nacionalidades dentro, ¿no? Entonces, y a su vez nosotros hemos sido grandes pioneros dentro de los dos sectores o las dos actividades donde nos centramos a la hora de ir a buscar negocio, hacer cosas fuera de España o fuera de Europa, ¿no? Nosotros, de hecho, en el año, ¿cuándo fue? Pues hace 8 años, 6, 7 años más o menos, abrimos un fondo, lanzamos un fondo en Latinoamérica, con el cual invertíamos en México, Colombia México y Colombia. Hemos tenido otro fondo en India, haciendo compañías indias. Desde cuando decidimos lanzar el fondo de fondos fue principalmente porque veíamos una oportunidad muy grande en Europa versus Estados Unidos, donde las rentabilidades aquí o las compañías que veíamos, y casi estamos viendo ahora, ¿no? Se está materializando. Aquí en Europa pues vemos algo más de recorrido y más oportunidad que en Estados Unidos, y nosotros al final vamos pues donde vemos que hay más oportunidad, ¿no? O sea, nosotros nos intentamos anticipar al momento y, como digo, somos bastante pioneros y echados para adelante a la hora de irnos a un mercado u otro, ¿no? En este momento concreto, aquí en Europa pues hay una gran oportunidad, ¿no? Nosotros, de hecho, pues de las últimas, ahora mismo estamos bastante centrados, sobre todo la parte sur de Europa, entendido como tal principalmente Italia, Portugal, lógicamente, algo menos Francia, pero bueno, muy centrados en lo que es toda Europa, ¿no? O sea, al final también lo que vemos es que en España nos ha ido muy bien y hay mucha oportunidad, es un mercado muy, muy competido, pero estamos ya dando ese salto a ser realmente inversores globales, y por tanto pues estamos cada vez ampliando más la cartera de compañías en Europa. A eso, digamos que añadís la parte que has mencionado quizás antes de Israel, ¿no? Donde allí el tema tecnológico, no sé si decir que está a la orden del día, y que dentro de lo que es quizás el PIB, la industria es un sector bastante fuerte que quizás aquí en España tendríamos que apostar un poquito más por él. Israel es un mercado donde invertimos a través del fondo de fondos. Como dices, es uno de los países más fuertes en cuanto a desarrollo de tecnología, y lo seguimos muy de cerca. Vamos muy habitualmente. Recientemente hemos cerrado una inversión de la parte de fondo de fondos, pero dentro de nuestra posibilidad de coinversión ahí en directo en Israel, y sí, es un país puntero en cuanto a tecnología, y va muy avanzado a muchos países de Occidente. Pues Javier, ha sido un verdadero placer haberte escuchado. Creo que has explicado muy bien lo que es Axon de cara a los oyentes, y nada, esta es tu casa. Cuando quieras puedes volver, que ya te digo, encantado. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y encantado de estar aquí. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y volvemos.